Bueno, pues hemos hablado de la salud mental perinatal y ahora va a ser el turno de Víctor Ferrer Esteve, que es psicólogo del Hospital de Día Infantojuvenil, que ya se está preparando, del Sant Joan de Déu en Lleida, y va a tratar de la atención e intervención desde un hospital de día infantojuvenil, adaptación al contexto actual. Por lo tanto, ahora le ponen también la diadema y le vamos a tener aquí. Y luego todavía tendremos otra puesta en escena que va a ser, ya para cerrar lo que va a ser esta segunda mesa de ponencias y luego ya la recta final con los alumnos del Colegio Escolapios de Barbastro. Y luego vamos a tener dos pacientes en representación del taller de artesanía que van a entregar unos regalitos. O sea que todavía tenemos cosas que presentaros. Cuando quieras, Víctor. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, que estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy. Yo soy de Barbastro y llevo tiempo trabajando en Lleida, y que me hayan invitado pues me hace especial ilusión. Y aparte que hay alumnos de Escolapios, que yo estudié ahí, ahora hace ya casi 20 años, pero bueno, es un gusto. Bueno, yo os voy a hablar de la atención e intervención que estamos haciendo desde el Hospital de Día en Lleida, en Sant Joan de Déu. Y sobre todo quiero hablaros de las adaptaciones que hemos estado haciendo en el contexto hospitalario por el hecho de estar trabajando con adolescentes. Y bueno, durante el... A ver, esto si lo hago bien. No, no lo hago bien. Ah, sí, vale. Bueno, en la sesión que os explicaré hoy, lo primero de todo os voy a explicar un poco, igual ya lo conocéis, pero para los que no lo conozcáis, lo que es un hospital de día. ¿Cuál era nuestro modelo de hospital de día en el año 2017, que es cuando yo empiezo ahí? Empezamos un equipo nuevo, trasladan el hospital a otro lugar. Antes estaba en el Hospital Santa María, estaba ubicado dentro de un contexto más hospitalario y pasa a Sant Joan de Déu al lado de la USMIG, que nosotros llamamos el CESMIG. Y bueno, cambia un poco el contexto como más comunitario. Hablaré de las ventajas e inconvenientes que tenía nuestro formato de aquel año 2017 y luego las reflexiones y situaciones que han ido generando cambios en nuestra manera de enfocar el tratamiento. Reflexiones sobre la etapa evolutiva con la que estamos trabajando, que es la adolescencia, y también el COVID y todo lo que nos trajo, que no nos trajo pocas cosas. Hablaré de nuestro modelo en el año 2022, el actual, y un poquito las conclusiones y mejorías que hemos tenido con este cambio de formato. Vale. Un hospital de día, para los que no lo conozcáis, es un recurso de hospitalización parcial que proporciona una atención integral e intensiva en pacientes que tienen trastorno mental entre moderado y grave en etapas de desarrollo infantojuvenil. El recurso de hospital de día tiene como objetivo la recuperación psicológica, emocional, social y funcional de la persona que se ha deteriorado a consecuencia del problema de salud mental. Nosotros en nuestro hospital tenemos dos grupos. Atendemos desde los 6 hasta los 17 años, pero tenemos el equipo de niños, que es de 6 a 12, y de 12 a 17. Yo principalmente os voy a hablar totalmente del de adolescentes en el que yo estoy. Y bueno, los adolescentes que vienen derivados a nuestra unidad vienen derivados o bien del CESMIC o bien de las unidades de hospitalización total, que es como un agudos, no sé aquí cómo se llama en Aragón, nosotros le llamamos la URPI. Y al hospital de día, como criterios de exclusión para que no se puede entrar, es si hay trastornos de conducta, si hay drogodependencias de primer diagnóstico, si hay un funcionamiento psicopático o un paciente en estado agudo. ¿Vale? Nosotros somos un equipo multidisciplinar, que tenemos un psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador social, enfermero, trabajadora social unas horitas.
Y luego tenemos docente, que un poco su función es paliar toda la interrupción académica que se da de la persona que entra en un hospital de día. Porque un hospital de día, como digo ahí, vienen en el tramo de la mañana. Por lo tanto, al venir el tramo de la mañana se pierde mucho espacio de clase. Bueno, por no decir que si vienen la mayoría de la semana se perdían casi todo el día. Y bueno, durante todo el día que están ahí en el hospital de día se van haciendo diferentes actividades terapéuticas que van orientadas en mejorar la problemática de salud mental, aparte de que se combina con intervenciones más individuales y familiares. Nuestro modelo de hospital de día en el año 2017, como os he dicho, cambiamos de ubicación, empezamos psicólogo, terapeuta ocupacional nuevo, educador social, equipo nuevo, con ganas, pero seguíamos un poquito el modelo anterior. Y en el modelo anterior, la psiquiatra de la unidad hacía la valoración y ya el adolescente que era valorado entraba directamente al grupo de adolescentes que teníamos, que generalmente era de 10 a 12 adolescentes. ¿Vale? No teníamos diferenciación por diagnósticos, o sea, entraban, bueno, podías tener trastorno de conducta alimentaria, trastorno de personalidad, depresión, todos juntos en un mismo espacio. Las personas que estaban ingresadas acudían al dispositivo independientemente del problema que tuvieran, 4 días a la semana. Y, bueno, a excepción de los miércoles, que es cuando iban al instituto. Y si había mejorías, se iba reduciendo. El funcionamiento de nuestros recursos en aquel momento era más como una comunidad terapéutica. Como decían ellos, éramos una gran familia. ¿Vale? Venían ahí a grupo, donde se hacía principalmente grupo, aunque se hacían cosas individuales, pero era grupo y intercambio entre ellos de diferentes experiencias. De hecho, teníamos hasta una asamblea donde se decidía semanalmente lo que se iba a hacer la semana siguiente, se celebraban cuando alguien se iba de alta, se comentaban que habían ingresos. Bueno, tenemos un funcionamiento de comunidad. A nivel individual, vale, es sensible, sí. Vale. A nivel, vale, no, esto no es, no, que lo hago al revés. Aquí, vale. A nivel de visitas individuales, no había una frecuencia marcada con el adolescente, sino que un poquito se sacaba de la dinámica grupal y muchas veces era más marcado por la demanda. No tanto que hubiera como un plan de decir, bueno, vamos a coger un día y una hora y vamos a trabajar estas cosas, sino que era más, por decirlo así, sobre la marcha. Con las familias se realizaban visitas cada 2 semanas, teníamos un grupo de padres y de madres cada 2 semanas y luego empezamos a hacer un formato de hospital de día que se llamaba tipo 2, que era más individual, pero teníamos muy pocas plazas y bueno, estaba muy poco desarrollado y eran casos muy puntuales. Esto sería un poco un horario de que teníamos en aquel momento en el hospital, que venían desde las 9:15 hasta las 3:30. ¿Vale? Y reflexionemos sobre este formato. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tenía? Ventajas. Al final era una experiencia relacional intensa, que en el adolescente, en el momento que está, le creaba un sentimiento de pertenencia que le iba muy bien. Y como digo aquí, en el mejor de los casos, porque ya veremos que muchas veces las dinámicas que estaban no eran muy buenas, se convertía en un soporte y una oportunidad para poder escuchar diferentes perspectivas que ayudaran al proceso de cambio. Yo en mi residencia PIR estuve rotando en Argentina, en la comunidad terapéutica de García Baradaco, y él hablaba de una frase que bueno, un poco expresa esto que era un poco la filosofía, que es que poder pensar entre todos lo que no se puede pensar solo, ¿no? Como diferentes voces, diferentes adolescentes ayudaban a poder las cosas de una manera diferente. Y también el hecho de tener tantos espacios nos permitía ver al adolescente en diferentes escenarios, lo que la verdad resultaba muy rico. Pero claro, las desventajas que nos encontrábamos es que no todo el mundo necesita un formato con tanta intensidad grupal y limita demasiado la funcionalidad del paciente, en ese caso del adolescente. ¿No? Aparte en el momento coyuntural que es la adolescencia y la necesidad que hay de estar en la vida. Eso, se daban a veces grupos muy problemáticos donde se reforzaba mucho el rol de enfermedad. El hecho de que no entraran con vinculación previa con el profesional. Muchos venían de las unidades de la URPI, de ingreso total, y ya venían, como ellos decían, del gran hermano. Y bueno, y es como que seguían las relaciones entre ellos. Y a pesar de que nosotros recomendábamos que no se relacionaran fuera por el momento en el que estaban, acabamos viendo que acaban haciendo más relación entre ellos que se encontraban en el circuito de salud mental más que con su entorno natural.
Y luego uno de los problemas que tiene el abordaje muy hospitalario es que limita a veces la aplicabilidad en el contexto natural. ¿Vale? Y pensando en estas desventajas, como equipo hemos ido haciendo diferentes reflexiones y situaciones que nos han ido generando cambios en nuestra manera de enfocar el modelo de hospital de día. Nos planteábamos un modelo de hospital de día donde hay tanto grupo en torno a la problemática de salud mental y donde se reduce la funcionalidad. ¿Es lo que necesita el adolescente? Vamos a reflexionar y os invitaré ahora en la etapa de la adolescencia y lo que supone. Y luego el COVID y la realidad que nos puso sobre la mesa. Adolescencia. Momento de duelos y de confusión identitaria. Esto es importante, porque la adolescencia es un momento vital donde hay la necesidad de pertenecer a un grupo, de ir conformando tu identidad y que uno tiene que empezar a ir asumiendo pues, responsabilidades mayores que cuando estaba en la infancia. Para explicar lo siguiente, me he basado en una autora argentina que se llama Arminda Verasturi, que ella hablaba que la adolescencia es la etapa de la vida en la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, lo que solo es posible si vamos elaborando una serie de duelos que nos ayuda a hacer esa transición. Y ella hablaba de 3 duelos principales. Uno, el cuerpo infantil. Claro, de repente mi cuerpo infantil, pequeño, se pierde. Me empiezan a crecer los brazos, los pies, me salen pelos, pechos, bueno, desagradable, ¿no? De alguna manera, porque uno de repente, aparte que la mente aún está muy en la parte niño y el cuerpo a veces cambia antes de que la misma mente pueda hacer ese proceso. Luego el rol y las identidades infantiles. Claro, dejar al lado la identidad del niño es difícil, porque las exigencias son diferentes. El adolescente debe tener otra forma de autopercibirse, ¿no? Y también buscar el ser aceptado por el grupo de iguales. Cambia su rol. Y luego también se pierde a los padres de la infancia. Que los padres de la infancia los tenemos idealizados. Y todo lo pueden, todo lo curan, todo lo calman. Una maravilla. Pero claro, luego llegas un momento que te das cuenta que eso no es así. Que son limitados y que van al baño como todo el mundo y que le pasan cosas. Claro, y eso en el adolescente genera un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección muy grande. Teniendo un poco en cuenta estos duelos en el adolescente, os he traído extractos de conversaciones y charlas que hemos ido teniendo con nuestros adolescentes del hospital de día, que están muy ligadas a estos duelos que os hablaba. Dicen algunos que el asumir estas nuevas responsabilidades que supone el paso de la adolescencia a la adultez es algo que asusta profundamente. Refieren que prefieren muchas veces mantenerse en el rol de la enfermedad que enfrentarse a los cambios que supone esta etapa, ya que les genera una fantasía el hecho de enfrentarse a esta etapa, de sentirse superados y que lo viven como un gran descontrol. Dicen que la niñez te ampara, ya que el niño tiene menos responsabilidades y hace más gracia. Y dicen, ¿por qué perder ese rol? Muchos hablan también de su necesidad de perfeccionismo y autoexigencia, como forma de afrontar la realidad, ya que sienten que si son perfectos y no cometen errores, todo el mundo los va a aceptar. De aquí esta omnipotencia infantil que estábamos hablando antes. En el fondo hay una dificultad para asumir que uno puede fallar y que no somos perfectos. Bueno, que a todos nos pasa en cierta medida, pero que tiene que ver resquicios de nuestra etapa infantil. Algunos también hablan del deseo de mantener un cuerpo muy delgado, que no se modifique. Hacer todo lo posible para que se mantenga así, congelado en el tiempo. Esto lo encontramos muchas veces en pacientes con trastornos de conducta alimentaria, que hablan de esta necesidad de mantener su cuerpo delgado y congelado como era la infancia. ¿Sí? Detrás de aquí, como hablábamos antes, está este duelo de no poder aceptar el cuerpo nuevo. Vale. Otros hablan de estar confundidos con su identidad y que socialmente
buscan su lugar y que la aceptación del igual es fundamental para ellos. El tener un trastorno mental explica que les genera un sentimiento de ser diferentes y sentirse incomprendidos. Cuando ingresan a la unidad, el encontrar iguales que están en un proceso parecido les alivia. Claro, el problema es que desde esta identidad de enfermedad me estoy encontrando con el igual y me siento bien, porque van a salir de esa posición. Si pierden este rol, dicen que pierden una parte de ellos en un momento de mucha confusión. Algunos otros dicen que ya metidos en esta identidad, que se sienten que son el trastorno mental. Y claro, si son el trastorno mental, quieren ser el mejor en el trastorno mental. Y eso nos encontramos muchos. Quiero ser la que más me autolesiono, quiero ser el que más anoréxico. Además, dicen que, claro, que desde que están con el trastorno, muchas veces sienten que el entorno, la manera de acercarse a ellos es diferente a antes. Les tratan mejor y les tratan con más cariño, en algunos de los casos, no en todos. Y pensando en ellos y si este contexto actual les beneficia. Este modelo hospital de día, con tantos espacios grupales, tantos días a la semana y no adaptado al paciente, lo que vimos es que el rol de enfermedad se reforzaba en muchos de los casos, especialmente en trastornos de personalidad y en trastornos de conducta alimentaria, ya que tendían a relacionarse entre ellos desde la enfermedad y los síntomas. Claro, al final el objetivo de nuestro hospital de día es recuperar la funcionalidad del adolescente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el momento evolutivo de tanta confusión identitaria y la necesidad de ser aceptado, el hospital de día se podía convertir en un espacio donde la posición de enfermedad podía quedar estancada. De ahí la reflexión. ¿Seguimos con este modelo? Y como decía la canción, el COVID nos lo confirmó, que la gozadera nos lo confirmó o algo así, o Miami me lo confirmó. Pues el COVID nos confirmó algunas cosas. El COVID nos alejó del todos a grupo y nos ayudó a vernos en un nuevo contexto. Claro, en la época de COVID, por obligación, tuvimos que empezar a realizar muchas más visitas individuales y los grupos se redujeron de forma significativa. Empezamos a tener grupos de un máximo que nos dejaban de 5 o 6 y se empezó a priorizar que los que entraban en el grupo tuvieran unos objetivos muy claros y que tuvieran el proyecto terapéutico individualizado, que se llama PTI, bien establecido. Eso nos llevó y vimos que había un mejor aprovechamiento de los que entraban. Como entraban, sabían muy claro a lo que iban y facilitaban las cosas. Aunque meses antes ya lo estamos empezando a hacer, el hecho de que en el COVID hubiera tan pocas plazas para entrar, nos llevó a que hiciéramos un periodo previo de vinculación con los profesionales. O sea, en vez de que entrara directamente con la psiquiatra, ya entraban, nos veía el resto de profesionales del equipo. Lo que nos prevenía de que se realizaran ciertas alianzas con los iguales. También empezamos a buscar, al ser más reducido, que los grupos fueran más heterogéneos y que no se juntaron muchas personas que tenían más tendencia al acting out o a conductas alimentarias. Ay, yo estoy hablando y no había pasado él esto, ¿no? Me he dado cuenta. Perdón. Vale. Vale. Bueno, y aprovechando también que teníamos limitación grupal, los pacientes que tenían tendencia al hospitalismo los empezamos a ver más a nivel individual. Lo que solo podían entrar al final a grupos si veíamos que tenían pues eso, unos objetivos muy claros y concretos. Luego, a nivel de los trastornos de conducta alimentaria, nos cambió el tema del comedor porque no nos permitían que comieran juntos por el tema del contagio y se empezó a hacer más comidas individualizadas. A veces que era el adolescente con el profesional. Claro, vimos que había como menos contagio de conductas de TCA, pero claro, es algo que no es posible en el día a día hoy en día de comer individualmente. Pero sí que lo estamos aplicando a algunos casos que vemos que cuando empiezan, hay esta necesidad de copia o están más en el rol de enfermedad, de que empiecen en espacios más individualizados. También en el COVID, el hecho de estar más en espacios abiertos permitió hacer más intervención fuera del hospital y verlos a veces más en el contexto natural. Y otra cosa importante es que desde que inició el COVID, nuestra lista de esperantes podía haber de 5 a 10.
Aquí he puesto que ahora tenemos alrededor de 25, siendo generoso por no decir 35-40, que estamos ahora. Y eso nos hizo plantear que teníamos que dar respuestas más efectivas intentando no perder la calidad. Vale, ¿y cuál es nuestro modelo de hospital de día actualmente? ¿Qué estamos trabajando actualmente? Actualmente, cuando se realiza una derivación al hospital de día, se suele hacer la valoración con los diferentes profesionales en 3 días. Lo hace con el psiquiatra, con el psicólogo, luego hace con el educador social, con el terapeuta ocupacional, y ya cuando empiezan ya concretamos qué objetivos va a tener tanto los adolescentes como la familia en el ingreso. Realizamos un proyecto terapéutico individualizado, el PTI, una semana antes o después del ingreso, donde se marca, siempre hacemos proyectos de 6 semanas. ¿Sí? En este proyecto de 6 semanas lo dejamos todo por escrito, ponemos las visitas individuales, el día y la hora que se harán, los espacios grupales, los días que vendrán, que puede ser 2, 3, 4 días, pero los días que vengan, a qué grupos vendrán y por qué vendrán y ligado a qué objetivo. Eso es lo que nos ha llevado a que no todas las personas entren a todos los grupos, lo que comporta grupos más reducidos. Y una vez pasado las 6 semanas, nos volvemos a reunir el equipo, miramos otra vez el proyecto y hacemos, o renovamos otras 6, otros 4, pero vamos actualizando semana a semana. O sea, 6 semanas a 6 semanas. Vienen los adolescentes todos los días de la semana, a excepción de los miércoles, y el horario ahora es de 10:15 hasta la 1. Y los que se quedan a comer hasta las 2:30, generalmente son personas con problemas de conducta alimentaria. Hemos creado ahora a las 9:15 un espacio de hospital de día funcional donde los profesionales no clínicos se dedican a hacer intervenciones de vinculación, de intervenciones más funcionales en la comunidad, como venir en autobús, ir al supermercado, también hacer exposiciones a situaciones, por ejemplo, acompañar de forma puntual al instituto en absentismos escolares o acompañar a recursos comunitarios. Continuamos con el grupo de padres y madres de apoyo emocional para acompañar el proceso de cuidado a los padres, el primer y tercer martes de cada mes. Y hemos empezado desde hace 3 meses con esto que hablaba Ana de la mentalización, un grupo basado en la terapia de mentalización y la DBT, la dialéctica conductual. Hemos hecho un mix de 6 sesiones, que es un grupo multifamiliar, que juntamos a padres e hijos juntos. Y eso son 6 sesiones y lo que nos permite mucha entrada y salida, son grupos cerrados. Me gustaría compartir algunos datos porque hemos empezado a hacer un poco de estudio con ello y sí que estamos viendo que sobre todo está siendo efectivo para reducir las estrategias desadaptativas en adolescentes. En padres un poco, pero no hay tanto efecto. ¿Sí? Pero bueno, lo que estamos viendo. Y luego tenemos ahora la opción de un hospital de día tipo 2 flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que es principalmente individual para casos que se considera que lo grupal no es adecuado, pero que pueden entrar de forma puntual a algún grupo. O sea, lo adaptamos un poquito más, lo que nos da más juego ahora. Este es el horario actual, con lo que os explicaba, desde las 9:15 es hasta las 2:30, aquí lo leen hasta las 2:30, pero bueno, principalmente ellos llegan a las 10:15. Vale. ¿Y qué conclusiones y mejorías con este cambio de formato? Creemos que ahora, con este formato, iremos viendo con el tiempo, tenemos procesos terapéuticos con objetivos más claros que ha comportado que se aligeren los procesos y tener criterios de saber exactamente dónde está el adolescente para tomar decisiones clínicas. El paciente entra más vinculado, lo que nos ha permitido que haya menos alianzas entre iguales que se conviertan en problemáticas. Nos ayuda a manejar mejor los casos de pacientes con tendencia al hospitalismo y que no aprovechan el espacio grupal, ya que, como os he dicho, contamos con herramientas terapéuticas diferentes, como este hospital de día tipo 2 flexible. Creemos que nos ajustamos más al perfil del paciente y que antes el paciente se ajustaba, el adolescente se ajustaba más a nuestro estilo de hospital de comunidad terapéutica. Hemos visto
que se está manteniendo más el círculo social cercano a su realidad, ha disminuido al no pasar tanto tiempo las amistades entre ellos y eso comporta que haya una mejor vinculación cuando salen, porque luego nos costaba mucho cuando acababa el hospital de día que si quisieran ir de alta a hospital de día, hasta estuvimos durante tiempo haciendo grupos posalta de hospital de día para acompañar el proceso y ahora cada vez nos está pasando que hay mucho absentismo en nuestros grupos de alta de hospital de día, posalta, y eso ya es un dato de que se adaptan mejor. Al final es un formato más ajustado al momento evolutivo del paciente donde existen muchas pérdidas y hay una crisis de identidad. Se junta que la enfermedad conlleva otras pérdidas como es la escolarización, las amistades y el disfrute y sobre todo el objetivo es evitar todo lo que podamos que la hospitalización no fomente este alejamiento. Y nada, bueno, las dos cosas que he nombrado de Baradaco y de Aberasturi, de donde lo he sacado. Es mi correo por si alguien quiere comunicar conmigo, hablar del hospital de día o bueno, de cualquier tema. Y gracias.